Vamos con Carlos de Inglaterra, vamos con su mujer Camila. Abrieron ayer las puertas de su residencia campestre para acoger una fiesta que reunió, Concha, a rostros muy conocidos, ¿no? Al matrimonio Beckham, sí, a la diseñadora Donatella Versace, en fin, parece que va recobrando su agenda. ¿Están? ¿Que va recobrando su agenda, su vida? No. Es que es un tema de cara realmente a la galería, son cosas que tiene que hacer. Él lo ha dicho clarísimo, él va a estar al servicio de la monarquía hasta el último día de su vida, pero sí que tenemos noticias de que las últimas revisiones médicas que ha hecho, su cáncer no ha remitido. Vaya. Y bueno, va a seguir en tratamiento. Es un cáncer agresivo el que tiene. Y largo, ¿no? Y largo. Entonces, él va a querer y quiere hacer vida normal hasta donde pueda hacer. Los médicos ya le llamaron la atención cuando hizo el viaje a Australia e interrumpió su tratamiento durante 11 días. Lo comentaste, me acuerdo. Precisamente en esta fiesta que se dio para el embajador italiano, en su casa de Jairo, ahí fue donde yo lo conocí en persona. Anda, al rey, ¿esto no a nos Carlos lo habías III. contado nunca? No. ¿Y qué te dijo? Lo conocí, hello. ¿Solo? Por favor, ¿me puedes contar cómo fue ese encuentro? Fue un encuentro, la verdad, por casualidad, porque yo había ido a Jairo. A ver, antes de seguir un poco con el encuentro de Concha Calleja con Carlos III, claro, es que hemos ido sacando toda la semana noticias preocupantes sobre la salud de Carlos III, sobre cómo el cáncer iba avanzando y estaba haciendo mella al punto que Carlos III, pues, que no podía ni caminar. Y claro, yo de repente veo noticia de ayer sábado, que Carlos y Camila han montado una fiesta y es verdad que veo fotos de Carlos III de pie, muy desmejorado, como le vimos en lo de Auschwitz, pero de pie. Entonces digo, uy, me he quedado así un poco raro, ¿no? Porque, claro, las informaciones decían lo contrario. Bueno, pues ahora llega Concha Calleja y evidentemente confirma un poco lo que hemos dicho, que el cáncer es bastante agresivo y que, bueno, en este sentido, Carlos III y Camila con esa fiesta es un poco más postureo, diplomacia que otra cosa, pero que evidentemente no está ni para fiestas ni para absolutamente nada. Vamos a ver cómo conoció Concha al rey. Pero bueno, me había costado muchísimo conseguir estar allí, tomarme un té allí, pero se suponía que él no estaba. Se suponía que no estaba. ¿Un té allí? Sí. ¿Y apareció él, el rey? Y apareció. ¿Era rey ya? Sí, no era rey. No era rey todavía. Fue, yo creo que en el año 2014, 2015, o sea, más o menos. Por la cara que estás poniendo y por cómo lo está recordando, le gustaste, ¿no? Pero bueno. Ya lo que le faltaba a Camila, que Carlos III le hubiese tirado los tejos a Concha Calleja. Hombre, Concha es mucho más guapa que Camila, o sea, eso lo tenemos bastante claro. No, es que te estaba viendo cómo lo estabas contando con esa cara pícara, que yo te conozco ya un poco y digo, aquí yo no he dicho que haya habido algo, he dicho, el té se enfrió. hombre, una cosa así a primera vista. No iba a conocerle a él. Si de repente apareció y lo estaba contando con... Digo, ¿él te fichó? A ver, porque gana la distancia. Pues claro que no. Concha, yo añadiría algo más. Incluso a ti te impresionó. Eso es verdad. Hombre, a ti sí eso es verdad. Ahí sí que has dado. Me impresionó porque además, bueno, pues la idea que tienes, incluso a nivel físico, de cómo es él, cambió radicalmente. O sea, que él es un señor atractivo. Podías haber sido atractivo. Claro. O sea, podías haber sido Concha Parker. Es el tipo rubia, como Lady Di, como Camila. Windsor. ¿Y nos lo cuentas ahora, después de tantos años? Mira, me ha parecido un momento como oportuno, porque digo... O sea, tomaste el té con el rey en su día príncipe y nos lo cuentas ahora. A ver, estás diciendo todas las personalidades que estuvieron en Jairo y digo, pues ahora le voy a decir que yo también estuve. Es que hoy estoy impresionada con mis chicos y con mis chicas. Impresionada.
Tenemos que retomar esta conversación porque todavía hay muchas preguntas y muchos detalles que se han quedado en el aire. Una recreación. También. Podemos hacer, Sí, ¿no? Puedes hacer tú del rey, ¿te parece? Vale. Venga. ¿Cómo está Kate, por cierto? Pues Kate tampoco va a tener el alta este año. Oh. La vamos a ir viendo porque la estamos viendo y, Sí. si os dais cuenta, aquí dijimos que se iba a magnificar mucho lo que hace. Pues imagina, la hemos visto en el autobús de un colegio, dentro de una tienda comprando Poco a ropa poco, o lo ¿no? que sea. Sí, pero son cosas que son cosas cotidianas, no son eventos. Son cosas cotidianas y vamos a ver de esas muchísimas, porque bien. además lo que te puedo decir es que han contratado nuevamente a una persona que ya fue trabajaba para una empresa de relaciones públicas muy importante en Hollywood y que el rey Carlos, cuando era príncipe de Gales, le contrató para reactivar o animar la imagen de la monarquía cuando murió la princesa Diana, y además él tenía que introducir a Camila. Fue tanto lo que hizo mira, se llama Mark Bolan, le podemos decir conocerás? su nombre. ¿Le conoces ¿También le también o no? No, no lo conozco, no conozco. Como el té con él. Entonces luego os cuento la historia en otro momento. Mira, te digo una cosa, espera, quédate ahí. Esta semana los reporteros... Vale, pues sí, hay que decir varias cosas en este sentido. A ver, es que esa noticia se me pasó a mí comentarla, pero no, efectivamente son relaciones públicas que lo que quiere es fomentar un poco, mejorar un poco la comunicación para que la monarquía esté a la distancia justa, es decir, acercar la monarquía, pero no mucho, animar, ¿no? Sería un poco la palabra que en este caso ha utilizado Concha Calleja. Y bueno, decir que esto yo creo que a mí, y lo he visto también que en redes sociales había bastante crítica, porque era como lo que se ha visto, ya lo ha dicho Concha, lo contrató Carlos III. Lo que se ha visto es como la estrategia del príncipe William, que es el que peor imagen tiene en estos momentos, de alzarse, prepararse un poco, preparar a los británicos para cuando llegue al trono, ¿no? Para que no dé esa imagen de distante, frío, mujeriego, borracho, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco qué se consigue. El Mark Bolan también está relacionado con Camila, con lo cual me da a mí que va a seguir un poco la estrategia que se siguió en su momento de tirar un poco los perros a Harry, y en este sentido los veo de todos modos, los estoy viendo muy activos a Harry y a Meghan. Sabemos que ha llegado Trump al poder, sabemos que hay una mala relación por ahí, y Meghan, que es americana, estadounidense, pues le ha dedicado un baile o algo así. Bueno, por ahí se viene también otro culebrón, pero de momento nos centramos en Concha Calleja confirmando todo lo que habíamos contado esta semana. ¿Qué opináis? Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.